Listo, listo, perfecto. Pues un cordial saludo a todos y todas. El objetivo de hoy en esta reunión es poder celebrar el primer comité de implementación del proyecto Saber del Monte 2. Vemos que esta primera lámina, como también se conoce en campo, es el proyecto Abejas, Bosques y Comunidades en los Montes de María. Esta segunda fase de proyecto, pues se aprobó el año pasado y tuvo su acta de inicio en el mes de febrero. Entonces, vamos a contar con la siguiente agenda, pues para conocimiento de todos. Y es primero vamos a tener pues el saludo de bienvenida que ya lo estoy haciendo yo y una presentación de los participantes con lo que les pediría a cada uno de ustedes, a los que están allá en el Carmen de Bolívar en la casa del señor José Ibáñez, que puedan presentarse. Y finalizando, nos presentamos el señor José David Hernández y yo. ¿Les parece? Si pueden encender la cámara, también sería bueno, pues para que quede registro. Sí, esto de la cámara solo es para la presentación, también para que el señor José, pues, quede constancia que se reunió el comité presencial. Entonces, si quiere, arranque usted, señora Yoleida. Eh, no sé si tienen el micro cerrado. No. No, se va, está bien. Ah, listo, perfecto. Si quieren, puede arrancar presentándose la señora Yoleida y cada uno de los presentes. Y ahora sí. Ya, ahora sí nos escucha, Seb. Sí, acá lo escuchamos. De repente se satura mucho la comunicación, pueden apagar la cámara y se presentan, no hay problema. Ah, bueno, también, listo. Gracias, señor José. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. ¿Cómo ha pasado? Esperemos, señor José. Ahí llegó la última persona que faltaba, pero, pero se congeló la cámara, entonces demos un momentico de espera. No, lo que me sorprende es que tengan señal para poder siquiera poner la cámara, pero sí, mejor que la apaguen y que listo, sigamos el comité. Listo, señor José, ya se deben conectar. Yo espero no se haya ido la luz en el Carmen de Bolívar, y si no, nos tocaría volver a intentar. Y lo que intentamos, señor José, fue que estuvieran todos los del comité presentes en la casa del señor José, para que la reunión pues fuese mucho más práctica y evitar lo que nos ha pasado pues en el otro proyecto tiempo atrás, de que era difícil Perfecto. conectarlos a todos. Listo. Sí, me parece muy bien, sí. Listo.
José Listo. Félix, sin encender la cámara para que no saturemos la conexión, entonces que se presente. Ah, bueno, listo, sí, señor. Listo, ¿quién inicia? ¿Quién arranca? Buenos días para todos. Bendecido día. Sebastián, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo sigue de su recuperación? No, señora Yoleita, gracias por preguntar. Ya salí bien. Aquí estoy perfectamente hablando para poder estar en este comité y trabajar con ustedes. Muchas gracias por preguntar. Ok, eso veo. Yoleida Salcedo, representante legal a su Agropac Vereda Pativaca. ¿Quién sigue? Seba, ¿sí nos escuchas bien? Sí. Sí, sí, pero si se pueden acercar al computador, mejor para que quede mejor registro. Ah, bueno, listo, Seba. Bueno, pues mi nombre es José Félix Ibáñez Romero. Yo soy acá del Carmen de Bolívar y hago parte de AgroRoma. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Edwin Benítez, también hago parte de AgroRoma. Soy José Ibáñez, técnico apícola. Ya trabajé en el proyecto en la primera etapa. Ahora vamos con todas las pilas para la segunda. Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Luis Amel, ingeniero agrónomo de la Vereda Nueva Pativaca. Vengo de la coordinación de la primera etapa y así como dice el señor José, la idea es hacer esta continuidad con la mejor de las disposiciones y actitudes. Hola, buenos días. Mi nombre es Mirna Támara, soy delegada del proyecto IKI, Fondo Patrimonio Natural. Muchas gracias. Listo, Seba, hasta el momento somos los que estamos acá. Listo, Falta el entonces señor. nos faltaría Francisco. Entonces, me voy a volver aquí un momentico. Eh, entonces tenemos a la señora Yoleita Salcedo de Asogropat. Francisco Vargas es el delegado de la organización de familias campesinas de la vereda Santa Rita, es la persona que está por llegar. Edwin Benítez por parte de AgroRoma, que sería el representante del aliado comercial. Mirna Támara, que sería el representante de Fondo Patrimonio Natural del proyecto compañero y que genera contrapartida. Y finalmente, pues estarían las últimas dos personas del comité. Pues, señor José, le doy la palabra para que pueda presentarse. Perfecto, muchas gracias, Seba. Buenos días a todos. Saludos. Mi nombre es José David Hernández Rizo. Soy supervisor para el contrato 2252 de 2024 de esta inversión complementaria del proyecto inicial que fue el 728 del 2020. Un saludo a todos. Listo, perfecto. Y pues finalmente estoy yo, Sebastián Gaitán, coordinador regional para Montes de María de Fondo Patrimonio Natural. Y si todo sale bien, pues coordinador también de este proyecto. Voy a seguir con la presentación. Saqué aquí la cláusula 10 de la minuta del contrato, del acta de inicio, del contrato 2252 del 2024, como decía el señor José, que indica lo siguiente frente al comité de implementación. Y dice, conformar o reactivar en los casos que se aplique el comité técnico de implementación del proyecto como instancia para garantizar la participación local y permitir un proceso colegiado de manejo y control de la ejecución técnica y financiera de la inversión complementaria del proyecto que coordina la entidad ejecutora elegible, en este caso Fondo Patrimonio Natural. Y aquí nos dice lo siguiente, además como escenario para empoderar a los actores principales, es decir, a las comunidades y a los beneficiarios, el comité debe estar conformado por un miembro delegado de la entidad representante legal, de la entidad ejecutora, en este caso Fondo Patrimonio Natural, dos beneficiarios del proyecto que pertenezcan a la Asociación de Productores, en este caso el comité va a estar integrado por la señora Yoleita Salcedo como representante de los representantes legales de las nueve organizaciones y el señor Francisco que viene en camino, Francisco Vargas, como representante de los beneficiarios. Y aquí adicional colocan otros dos actores que confinancien el proyecto y o que puedan apoyar y orientar técnicamente la ejecución. Entonces aquí nos hacen referencia a entidades territoriales, ICA, Agrosavia, CAR, gremios, ONGs, aliados comerciales, entre otros. Entonces aquí decidimos
que el siguiente integrante del comité de implementación sea el delegado de la empresa o organización con la cual se suscribió el acuerdo comercial de entre las entre las 8 organizaciones. En este caso sería el señor Edwin Benítez como representante del aliado comercial por parte de AgroRoma. Y finalmente, otra entidad aliada, en este caso sería la compañera Mirna Támara como representante de Fondo Patrimonio Natural, pero del proyecto IKI. Listo. Voy a pasar la diapositiva para hablar de las funciones del comité de implementación para que sea de total conocimiento para todos. Y aquí es importante lo siguiente, pues el comité de implementación pues tiene como tarea o funciones aprobar y modificar su reglamento interno con visto bueno de la unidad técnica de coordinación, en este caso del señor José David como supervisor, pues garantizar el funcionamiento del comité. Este tema de garantizar el funcionamiento va por parte, en este caso, de la entidad ejecutora elegible, en este caso sería yo. También tiene como actividad supervisar la ejecución del proyecto, revisando planes, presupuestos y demás. También tiene como función participar en la estrategia de comunicación, difundiendo avances y también los enfoques diferenciales que pueda tener el proyecto. A esto se suma también, pues, evaluar las actividades e inversiones, asegurando, pues, que se esté desarrollando y cumpliendo el plan operativo anual, hacer seguimiento a compromisos y contrapartidas. Esto es importante porque están los compromisos tanto de las organizaciones, de los beneficiarios, pero también de esos otros aliados que generan contrapartidas y actividades relacionadas. Aquí voy con las últimas tres: aprobar las compras o el plan de adquisiciones y las contrataciones que estén en el marco del plan de adquisiciones. Aquí es importante aclarar esto. Todo lo que esté en el plan de adquisiciones es lo único que se puede adquirir, comprar como servicio o bien. Algo por fuera de esto no se puede aprobar, entonces también ahí más adelante vamos a hablar del plan de adquisiciones. Y voy con las últimas dos: identificar alertas y proponer soluciones para garantizar la ejecución. Entonces, por ejemplo, alertas de temas de orden público o alertas frente al compromiso o al desarrollo de actividades, sea por parte de la comunidad o por parte del equipo en campo. Son alertas que tienen que identificar y alertarse por parte de nosotros como comité de implementación. Y finalmente, informar a la unidad técnica de coordinación y al supervisor sobre posibles riesgos o problemas críticos que puedan presentarse o que se estén presentando en la ejecución del presente proyecto. Esos son como un resumen de las funciones y actividades a desarrollar por parte del comité de implementación. Listo. Eh, Voy con la siguiente diapositiva. Mm, Como les decía hace un rato, pues la idea es que los integrantes del comité de implementación, pues está un representante de patrimonio natural, un representante legal de las organizaciones productoras, un representante de la empresa comercial aliada, un representante de los beneficiarios, un delegado de actores cofinanciadores. En este caso, este proyecto solo se cofinancia desde Patrimonio Natural. Entonces aquí está la compañera Mirna Támara. Y aquí un delegado de la Agencia de Renovación del Territorio y el supervisor, en este caso estaría el señor José. Y pues adicional a los comités de implementación, eh, pueden sumarse beneficiarios del proyecto e invitados. Estos no contarían, solo contarían con voz, pero sin voto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿O señor José quisiera agregar algo más? No, solo que para el supervisor, si bien no hay voz, pues si bien no hay voto, hay derecho a veto. Listo, perfecto. Sí, señor José, se me fue ahí esa parte del derecho a veto. Entonces ahí queda registrado en la grabación. Muchísimas gracias. Listo. Continuando con el punto de la adenda, ya pasamos al tercer punto, que es la presentación general del proyecto. Y aquí es importante poder hacer como unos antecedentes del proyecto y sobre todo el trabajo de Fondo Patrimonio Natural. Entonces, por allá para el 2020 se presentó, no, para el 2019, Fondo Patrimonio Natural presentó la nota concepto o el perfil a la convocatoria de Fondo Colombia Sostenible. En ese momento se hablaba de Fondo Colombia Sostenible. En el 2020, esta nota concepto fue aprobada y empezó la estructuración del proyecto Saber del Monte. Esto se hizo pues a través de la contratación de una empresa que en ese momento se me olvida el nombre.
Y el proyecto Saber del Monte, llamémoslo fase 1, tuvo ejecución entre enero del 2021 a febrero del 2023. Para el 2024 se presentó la convocatoria de inversiones complementarias, a la cual pues Fondo Patrimonio Natural, con previa autorización y socialización en conjunto con las nueve organizaciones, se presentó pues una iniciativa o una propuesta de Saber del Monte 2 y pues el tiempo de ejecución para esta sería entre febrero del 2025 a enero del 2026. También clave contarles que los recursos financiados por el programa Colombia Sostenible son iguales a 771.891.709 pesos, con una partida de contrapartida igual a 541.059.342 pesos, para un total del proyecto de 1.312.951.051 pesos. Aquí es importante mencionar que los recursos de la contrapartida son iguales a 139 millones por parte de las organizaciones, representado esto en jornales de mano de obra para las actividades del componente 1, que las vamos a ver en temas de restauración ecológica, del componente 2 con temas de apicultura, cosecha y post cosecha, y del funcionamiento del Centro de Melicultura de AgroRoma, que Fondo Patrimonio Natural pues da una contrapartida de 401 millones de pesos, casi 402 millones de pesos. Esto representado en la operación del proyecto y también en algunos profesionales y algunos equipos que van como contrapartida del proyecto IKI. ¿Listo? Ahora, frente al proyecto, el proyecto en su primera fase contó con 181 personas o familias vinculadas. En esta segunda fase cuenta con 161 personas y aquí en la tabla pueden ustedes ver el detalle por cada una de las organizaciones. Entonces, pues disminuyó el número desde la fase 1 a la fase 2. Entonces, esto es pues clave. Seguimos igual trabajando con las nuevas organizaciones, seguimos trabajando igual en los dos municipios, el Carmen de Bolívar con 7 núcleos veredales y Chalán Sucre con 2 núcleos veredales, uno en la vereda El Cielo y el otro hacia la parte de la reserva de Coraz, es decir, hacia la montaña. Listo. Y ahora vamos a hablar del componente muy sintético del proyecto entre los dos componentes. El primer componente eh, relacionado a la rehabilitación ecológica, pues poderles decir que una de las primeras actividades del proyecto es poder hacer un monitoreo y evaluación de las estrategias del proyecto Saber del Monte 1, es decir, de todas las actividades de plantación de árboles, acuerdos de conservación que se hicieron durante el 2021 hasta febrero del 2023. Se van a firmar nuevos acuerdos de conservación de cero deforestación, se va a actualizar la planificación predial, van a haber espacios de formación y transferencia de conocimiento muy centrados en la gobernanza del agua en el marco del Plan de Gestión Ambiental y Social, y se tendrán unos procesos de rehabilitación a través de nuevas áreas de conservación o la ratificación de las áreas de conservación a través de las planificaciones predial y la firma de los acuerdos de cero deforestación, la rehabilitación hidráulica de 9 jagüeyes comunitarios, la rehabilitación ecológica en las áreas circundantes y tributarias a 9 jagüeyes comunitarios, y finalmente el aislamiento de las áreas con importancia ambiental, en este caso serían relacionadas a las estrategias de rehabilitación ecológica en esos jagüeyes. Ese sería el componente 1 relacionado a la rehabilitación ecológica. El componente 2 del proyecto, relacionado ya a todo el tema de apicultura, va a estar, como en el componente anterior, una actividad enfocada al monitoreo y la evaluación de las estrategias del proyecto Saber del Monte 1, es saber qué pasó con el proyecto, saber cómo están esos apiarios colectivos, cuáles son los problemas, cuáles son los retos, también cuáles son los aprendizajes y los aciertos. Durante este proyecto tiene que darse una nueva firma de acuerdos comerciales 2025-2026 con el aliado comercial. También se va a hacer un seguimiento precisamente a todo el tema de producción y comercialización de la miel como parte de este componente. Va a haber todo un tema de fortalecimiento de las poblaciones de abejas. Digamos que esto es uno de los pilares centrales del componente 2 y es reconociendo pues todo el problema relacionado al fenómeno de la niña, a la escasez de agua
y a esta variabilidad climática que afectó tanto a la apicultura, pues cómo fortalecemos la capacidad que quedó instalada con el material duro a partir de nuevas poblaciones de abejas. Un poco esta es la línea del fortalecimiento de las poblaciones de abejas. Se van a entregar 1.5 núcleos por participantes de abejas y 2 marcos de crianza para reinas. Y el segundo núcleo o línea de trabajo muy fuerte para el tema del componente 2 y más entendiendo que son inversiones complementarias, es cómo fortalecemos todos los procesos de acopio, cosecha, perdón, de cosecha, de acopio y de comercialización de la miel como organización y no de forma individual. Y esto se va a hacer a partir de la entrega de equipos como un tanque decantador por organización, una estampadora manual por organización y un refractómetro por organización. Y finalmente, también cómo podemos fortalecer a la empresa ancla o aliado comercial que hace parte de las nueve organizaciones y que ya tiene, digamos, una capacidad instalada a través del proyecto anterior, pero también de otros proyectos como el de FAO y otras iniciativas que cuenta con un centro de melicultura y que tiene la capacidad de copiar y comercializar la miel. Entonces, en este caso, AgroRoma pues se le entregará un tanque decantador adicional de 1.000 kilogramos y una dosificadora de miel eléctrica. Y finalmente, pues el proyecto contará con temas de fortalecimiento a las capacidades técnicas apícolas a nivel de apiario colectivo a través de visitas técnicas que va a dar al equipo. Ahorita hablamos del equipo y también un componente de fortalecimiento organizacional. Ese es el proyecto de forma resumida. Ahora, quiero hablarles del equipo del proyecto y también aquí hacer la relación con el tema de las contrapartidas. El proyecto pues, va a estar dividido entre el equipo de Bogotá y el equipo en campo. Para el equipo de Bogotá, el proyecto pues, va a pagar la mitad del sueldo del coordinador del proyecto, al profesional de rehabilitación ecológica y una parte o parcialmente al profesional de monitoreo y seguimiento. Con esto digo que Patrimonio está dando como contrapartida parcialmente tanto al coordinador como al profesional de monitoreo. Y Fondo Patrimonio Natural como contrapartida, pues ofrece para este proyecto al profesional de gestión de conocimiento, al auxiliar administrativo, al profesional SIC, más todas las áreas de operación que hacen posible que el proyecto se ejecute y que inclusive hoy estemos aquí hablando, como son todos los procesos de la subdirección técnica, todos los procesos de las áreas jurídicas, financieras y de comunicaciones. Y en campo tendremos al equipo, ese sí totalmente financiado por los recursos del programa Colombia Sostenible, como es el coordinador en campo, el profesional de monitoreo en campo, el experto apícola y profesional en campo, 3 profesionales, 2 técnicos locales apícolas y el profesional organizacional. Comunidad de trabajo, muy similar al proyecto Saber del Monte 1, pues vamos a trabajar directamente haciendo trabajo y seguimiento y monitoreo a las familias, es decir, a los beneficiarios, a los predios y los agüeyes, a los apiarios colectivos, a las organizaciones y a los proveedores. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta por parte de los integrantes del comité de implementación o del señor José? No, nada. Listo, perfecto. Desde allá, desde Montes de María, yo les cerré el micrófono, entonces tienen que abrirlo. Todo está claro hasta el momento, Seba. No hay problema. Listo, perfecto. Entonces continuamos con la presentación. Entonces vamos Hay con... Sí, Franchi. una pregunta, Seba. listo. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo se Fran- siente? Bien, Francisco, qué gusto escucharlo. Hombre, un gusto saludarlo. Mi pregunta va basada al tema del agua. Cuando el pozo no es comunitario y lo quiere ceder un miembro de la comunidad, por ejemplo, ¿qué se necesita para que sea totalmente para la comunidad? Es decir, el servicio, pues, porque se requiere que es el servicio. ¿Hay que hacerle Li- algún documento especial o qué? No, listo, Francisco, perfecto esa pregunta, que sabía que iba a salir y es lo siguiente, o sea, dentro del plan de gestión ambiental y social hay 7 capacitaciones o 7 talleres o espacios de encuentros comunitarios. Entonces, antes de intervenir algún Huawei, hay que tener la completa seguridad de que hay un acuerdo
de la organización y de la vereda frente al uso de ese Hawái. Y eso implica un poco lo que su merced está hablando, Francisco, y es que, por ejemplo, alguien decida ceder un Hawái o permitir el usufructo o el uso del recurso hídrico en este. Entonces, todo esto dentro de los planes de gestión ambiental y social, dentro de estos talleres, pues vamos a tener momentos para dejar esto consignado con actas para el proyecto, pero también actas de la organización. Y aquí quiero ser muy claro con esto. El proyecto va a trabajar el tema de la gobernanza comunitaria del agua. Esto no implica que nosotros entremos en un proceso de tierras, es decir, que nosotros digamos, no, es que la organización le compra el Hawái o vamos a dejar por notariado, digamos que hasta allá nosotros no tenemos esa incidencia. Lo que logramos hacer son acuerdos comunitarios que quedan firmados y acordados o refrendados por la misma comunidad y ojalá por la misma organización. Entonces, en ese caso, Francisco, antes de escoger el Hawái, pues vamos a tener que pasar por todo ese proceso de acuerdos y, digamos, de unos documentos que serían actas de acuerdo entre la misma comunidad, la organización y nosotros como Fondo Patrimonio Natural. ¿Ahí claro, Francisco? Listo, Francisco. Entonces voy a continuar, les voy a cerrar el micrófono para continuar con el siguiente punto. Ahora vamos a hablar del tablero de control. Entonces, el tablero de control es una herramienta que permite llevar el monitoreo y el seguimiento de la ejecución del proyecto en tres ámbitos: cumplimiento de indicadores y metas, ejecución presupuestal y la ejecución de actividades en el tiempo. Este, pues, mensualmente debe ser actualizado y ajustado, pues, por la entidad ejecutora elegible y por parte de nosotros como patrimonio crearemos una carpeta virtual, pues, para que este tablero de control, junto con estas reuniones del comité de implementación y otra información que sea esencial, importante o requerida, pues pueda ser compartida. Solo para mostrarles el nuevo tablero de control, así se ve el tablero de control. Solo voy a mostrar dos pestañas. Esta es la pestaña relacionada a todo el tema de seguimiento de adquisiciones con los recursos del programa Colombia Sostenible. Si ustedes se dan cuenta acá, dice qué recurso de asistencia técnica, qué recurso de bienes, a fortalecimiento organizacional, a herramientas, insumos, maquinaria, equipos, plan de gestión ambiental social, servicios y overhead. Y lo que hace el tablero de control es distribuir esos recursos durante los meses de ejecución y aquí ya hay pues un recurso programado y cuando empecemos a ejecutar pues se irá diligenciando y dará información frente a si se está cumpliendo la ejecución o no de eso que estaba proyectado. Voy a pasar a la siguiente. Por esta parte, el plan de adquisiciones, así como en su momento ustedes firmaron, estando de acuerdo pues, con este plan de adquisiciones de presupuesto cuando el año pasado presentamos, es tal cual. Básicamente para cada uno de los rubros anteriores se presenta el detalle de lo que se va a adquirir y cuál es el precio. Ese sería nuestro plan de adquisiciones que está en el tablero de control y que como comité de implementación haríamos seguimiento a su ejecución. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, señor José? ¿Quiere agregar alguna cosa? Y participantes del comité. No, nada, Sebas. Listo, perfecto. Regáleme un segundo, tomo agüita. Listo. Ahora vamos con el quinto punto, que es la revisión y aprobación de adquisiciones y contrataciones. Aquí básicamente, pues vamos a revisar eh, el proyecto. Ustedes como representantes de las organizaciones ya tienen copia de este archivo desde el año pasado. Aquí sencillamente lo vuelvo a presentar y es para el componente 1. Aquí tenemos entonces la actividad de monitoreo y evaluación de las actividades de rehabilitación del año pasado. Eso nos va a costar 16 millones de pesos y con recursos del programa Colombia Sostenible son esos 16 millones de pesos que aparecen acá. Va a haber pues unas horas máquinas en el marco de la actividad de construcción de rehabilitación hidráulica para jagüeyes comunitarios. Esto va a tener un peso de 97 millones de pesos para el proyecto. Y aquí tenemos la instalación de equipamientos hidráulicos para los 9 jagüeyes, que va a tener un total de recursos de 37 millones de pesos. Se me olvidó decir que este primer componente tiene un total
con recursos del programa Colombia Sostenible de 196 millones de pesos, 846.100 pesos. Continuando acá, eh, vamos a tener toda la actividad de la construcción de los aislamientos. Esto va a tener un costo de 28 millones de pesos. Aquí solo estoy hablando de los recursos del programa Colombia Sostenible. Y todas las jornadas de formación y capacitación de gobernanza comunitaria del agua, que era lo que le estaba explicando a Francisco, vamos a tener 7 talleres con un costo total de 17.101.000. Ahora pasando al componente 2, este componente tiene un total de 532.353.000 pesos. La unidad de coordinación técnica, entendiéndose como los profesionales que trabajan este componente, pues está pues el coordinador general, como les decía, pues tiene un valor total del proyecto de 78 millones, de los cuales cerca de la mitad los cubre el proyecto, al igual que el profesional de seguimiento y monitoreo, pues que son los dos profesionales que decía hace un rato, van también como contrapartidas o cofinanciados. Tenemos al coordinador en campo también en esta actividad o en este equipo, al profesional de restauración, recursos de papelería y viáticos. Esto cuesta 152 millones de pesos, este equipo. Tenemos adicional todo el tema de el fortalecimiento de la estructura de pecoreo, es decir, todas las estrategias de rehabilitación ecológica de los jagüeyes. Y está aquí en el componente 2 porque precisamente esa restauración ecológica se va a realizar con especies melíferas, es decir, vamos a seguir construyendo una estructura de pecoreo para las abejas. Tiene un costo de casi 60 millones de pesos y acá está incluido el tema de plántulas, abono orgánico, cinta flagging y el transporte de ese material a cada uno de los jagüeyes. Ahora vamos con el tema de la asistencia apícola. Entonces, en el caso de la asistencia apícola, este va completamente financiada por el programa Colombia Sostenible y tiene un total de 82.600.000 pesos, donde está la contratación del técnico experto líder apícola por 8 meses, 2 técnicos locales apícolas por 7 meses y el profesional de monitoreo en campo durante 8 meses. Listo. Y ya aquí para terminar con esta diapositiva tenemos el fortalecimiento de las capacidades organizacionales. Esto tiene un costo de 63 millones de pesos, de los cuales se cuenta con un profesional socioempresarial por 5 meses, una bolsa de recursos por organización para las nuevas organizaciones y unos recursos para talleres. Y ya finalmente tenemos el fortalecimiento de la producción en apiario colectivo. Aquí es un poco lo que les comentaba al principio, la entrega y uso del marco para crianza, levantamarcos, núcleos de abejas y el transporte por 67 millones de pesos. El fortalecimiento de los procesos de cosecha y poscosecha a nivel organizacional que tiene un costo de 90 millones de pesos. Esto está relacionado a la entrega del tanque decantador, la estampadora manual y el refractómetro digital por organización. Y finalmente el fortalecimiento de los procesos de acopio y comercialización del aliado comercial, en este caso AgroRoma, por 16 millones de pesos, un poco más, donde se entrega el tanque de miel de capacidad adicional de 1.000 kilogramos y una dosificadora de miel y algunos elementos como estivas plásticas y cuñetes y bolsas para miel que pues posibilitan todo el tema de acopio casi que de segundo nivel y de comercialización. Y finalmente el overhead entiéndase como la utilidad o la administración que obtiene patrimonio por la ejecución del proyecto, que es igual al 6% total de los recursos, que son 43 millones de pesos. Hasta ahí tenemos el presupuesto. Ahora, frente al tema de contrataciones, aquí pues quisiéramos solicitar al comité de implementación que permita la contratación por selección directa de los siguientes profesionales. Esto bajo el argumento, bajo el entendido que fue el mismo equipo que operó y ejecutó el proyecto Saber del Monte 1 durante el 2021 al 2023 y serían los siguientes profesionales. Pues perdón que me haya puesto de primeras, sería pues como coordinador general la persona que les habla, como profesional de monitoreo y seguimiento la profesional Laura Poveda, como profesional de restauración ecológica Leonardo Aya, como coordinador en campo Jorge Amel, como profesional de monitoreo en campo José Félix Ibáñez y como experto apícola el señor José de Jesús Ibáñez. Asimismo, pues preguntarle al comité, ahorita les hago la pregunta completa, la contratación por convocatoria de personas que estén en territorio de
los 3 técnicos en campo, de los 2 técnicos expertos locales apícolas y del profesional socioempresarial. Y finalmente, la contratación del proveedor por selección directa para todo el tema de material vegetal del proveedor Acafor. Entonces aquí le pregunto abiertamente al comité de implementación si está de acuerdo pues con aprobar este plan de adquisiciones y con estas 3 conjuntos de contrataciones, en especial la contratación directa de los profesionales y la contratación directa del proveedor por selección directa Acafor. Tienen que activar el micrófono que se los desactive. ¿Pueden por favor decir sus nombres y si están de acuerdo o en desacuerdo? Pues para que quede registro, por favor. Bueno, si estamos de acuerdo, si mi nombre es Edwin Benítez, estoy de acuerdo. Sí, claro, estamos de acuerdo. Francisco, porfa su nombre para que quede en registro. Francisco Vargas, estamos de acuerdo. Listo. Yoleida Salcedo, de acuerdo. Falta Mirna. De acuerdo, Mirna Támara. Listo. Y finalmente Sebastián Gaitán, pues también estaría de acuerdo. Señor José, ¿alguna observación frente a este punto? Solo preguntar, no estamos todavía, o sea, no tenemos ninguna modificación al instrumento de planificación, o sea, es decir, las contrataciones se están haciendo de acuerdo al instrumento de planificación aprobado. Sí, señor. Solo hay un ajuste que es la siguiente diapositiva, pero es un ajuste menor al tema del tablero de control. Es una cosa muy pequeña, que sería la segunda parte que me falta. Listo. Entonces continúo. Pues entonces el comité aprueba la contratación directa de los siguientes profesionales y adicional la contratación directa del proveedor Acafor para la compra del material vegetal desde ahorita. Y aquí también argumento un poco por qué se solicita la contratación directa de Acafor. Pues Acafor fue el proveedor del material vegetal durante Saber del Monte 2021-2023 y como parte del aprendizaje y aprovechando que pues este material vegetal estará para el segundo periodo, pues hacer un contrato desde el inicio del proyecto le permite al vivero hacer la consecución de semillas y de material vegetal y de tenerlo en la altura y estado fitosanitario requerido al momento de las siembras. Entonces, por eso es importante poderlo contratar desde el primer momento, pues para poder asegurar la calidad del material vegetal, pero también la riqueza de especies que requerimos para todo el tema de restauración ecológica. Listo. Continuando acá en otros, que es precisamente lo que preguntaba el señor José, queremos hacer o proponemos desde Patrimonio Natural 2 ajustes muy pequeños al tablero de control que les presenté anteriormente. El primero, y es entendiendo que si bien el proyecto arrancó en febrero, pero vamos a tener, digamos que la contratación efectiva y la ejecución del mismo a partir de marzo. Habían 3 millones de pesos para el pago del coordinador para el mes de febrero que no se van a ejecutar. Aquí la solicitud que se hace al comité de implementación es que esos 3 millones de pesos se puedan mover al rubro del profesional de restauración ecológica para poder llegar a un acuerdo con él y tenerlo un mes más. Ese es la primera solicitud. Y la segunda solicitud es precisamente, me voy a volver aquí un segundito, perdón, es una reclasificación de los rubros. Esto digamos que es un ajuste que se hace necesario, perdón que me devuelva, pero como se dan cuenta, cuando se presentó el proyecto la primera vez por errores de digitación, se fueron algunos rubros mal categorizados. Por ejemplo, una caja de grapas, un rollo de alambre quedó como asistencia técnica. Lo que estamos proponiendo ahora es que se haga una reclasificación de los rubros. Esto no implica un cambio en el presupuesto, solo implica es un cambio en el tablero de control, donde el rubro de asistencia técnica como tal, digamos que se junta al rubro de servicios. El rubro de herramientas se quita y esos recursos se vuelven a un solo rubro llamado maquinarias, equipos y herramientas. Y finalmente se hace la recategorización de algunas cosas que quedaron como servicios o como otras cosas, pero que en realidad corresponden a
insumos. Acá, señor José, le hago la pregunta también si está de acuerdo pues con estos dos ajustes. Sí, en principio no habría inconveniente, por lo que sí se detectó durante el análisis de ese presupuesto que se pasó para la inversión complementaria, precisamente errores en la categorización de algunos de los rubros. Entonces, sí es necesario por lo menos colocar lo que corresponda a insumos en insumos, a servicios en servicios y en general, pues para cada uno de los rubros que aplique. Aprovecho y explico aquí el procedimiento. Como bien sabe en el contrato, pues claramente no es permitido que el comité, así como se hizo en el primer proyecto, el comité tenga la posibilidad de cambio al instrumento de planificación. Entonces, hay que dejar claridad en esta acta que efectivamente el comité está de acuerdo con los cambios en caso de que el comité pues apruebe esto que se está proponiendo desde la entidad ejecutora, para que posteriormente tú como coordinador del proyecto, pues tengas que enviarme la justificación escrita pues en el documento escrito con su membrete y todo el asunto, de la explicación de qué es lo que se quiere hacer, el informe de traslado de rubros y el acta del comité para proceder a poner en conocimiento de la unidad técnica de coordinación de este cambio, ¿sí? Por lo que al revisar el contrato hay que tener en cuenta que no se permiten cambios del comité, pero siempre y cuando se tenga visto bueno de la supervisión y aprobación de la unidad técnica de coordinación, no debería haber ningún inconveniente. Entendiendo que de repente estos son unos cambios que son necesarios y que, digamos, daría mejor dinamización a la manera de hacer las aprobaciones, pues yo no lo veo en este momento, pues que la unidad técnica de coordinación no diga que no, ¿sí? Pero para que entiendan el procedimiento, repito, tendrías que enviarme la justificación, el informe de traslado de rubros y el acta de este comité en donde se está aprobando, para poner eso en consideración a través de un informe que yo tengo que elaborar a la unidad técnica de coordinación, y ellos luego envíen un oficio dirigido a la entidad ejecutora señalando si se aprueba o no el cambio que están solicitando. Listo, señor José. Entonces, ya con esa claridad, le preguntamos abiertamente al comité de implementación si está de acuerdo con que presentemos estos ajustes a la unidad técnica de coordinación para su revisión y posterior aprobación. Entonces, nuevamente, como ahorita, si pueden decir su nombre y si aprueban o están de acuerdo, les agradecería. Bueno, mi nombre es Edwin Benítez. Sí, estamos de acuerdo. Yoleida Salcedo, de acuerdo. Francisco Vargas, bueno, yo me acojo a lo que digan los compañeros, ya que somos un equipo, ¿no? Irna Támara, de acuerdo. Listo, entonces finalmente aquí desde Fondo Patrimonio Natural también de acuerdo. Y aquí para finalizar la presentación, conclusiones y acuerdos, entonces se va a crear una carpeta virtual para el comité de implementación, como les dije, para poder compartir toda la información. Lo segundo, por temas de comunicación, existe un canal de Saber del Monte en YouTube donde hemos subido todos los comités de implementación, así como clases y otras cosas. Entonces, a ese canal también vamos a subir esta grabación. Y también quiero contarles que todas las fotografías que ustedes vieron en esta presentación son fotografías del proyecto anterior, Saber del Monte 1. Señor José, hay una última cosa que me hace falta contarles acá. Aquí ya estaríamos terminando la presentación. Regálenme un segundo. Eh, Ahí están viendo mi pantalla, ¿me pueden confirmar? Sí, Seba, se ve completica. Listo. Entonces, señor José, nosotros tomamos el reglamento que estaba el año, digamos, del proyecto pasado, le hicimos un par de ajustes frente al nombre, frente a la redacción de lo que decía el tema del COVID, y tenemos el reglamento interno del funcionamiento del comité del proyecto, tal cual como se hizo en el proyecto pasado, ya está impreso pues para firma por parte del comité de implementación. Entonces queríamos contarle eso, que eso es otra parte del acuerdo, y es que pues cerraríamos la reunión firmando el presente reglamento del comité de implementación. No sé si tenga primero que revisarse por su parte, señor José.
O, No, si es el del anterior y simplemente van a cambiar son los nombres de los miembros, no habría ningún inconveniente. De hecho, precisamente eso era lo que te iba a consultar. Dado que hay que reglamentar el comité y dejar pues muy claras cuáles son las obligaciones y los miembros que tienen voz y voto en el comité, pues simplemente era señalarlo para que precisamente en el acta de celebración de este comité quede que se está dando aprobación, más bien visto bueno por parte de la supervisión frente a este reglamento. Entonces, sí, si es el anterior, que yo lo supuse que iba a ser así, por lo que no hay mayores cambios, quedaría pues bien así, no habría ningún inconveniente. Luego de suscrito, estás hablando de que van a crear una carpetica de los comités. Sabes que en el mismo drive del proyecto está cargada también la carpetica de los comités técnicos. En la carpetica del comité técnico número 1 se cargaría el reglamento con la presentación y el acta de reunión, en fin, todo lo que haga parte del comité para que, digamos, cada vez que se celebre uno de estos comités, se cargue allí en esa carpetica específica de documentos de los comités técnicos de implementación. listo, perfecto, señor José. Entonces, menos mal hicimos la tarea juiciosos. Entonces, esto ya está impreso pues para firma en territorio. Yo lo firmaría digitalmente. Y adicional, señor José, también se cuenta pues con la presentación de forma virtual, perdón, en PDF. Entonces, una vez firmado y también el listado de asistencia, pues lo cargamos en la carpeta de OneDrive dispuesta por la unidad de coordinación. Y igual sí vamos a crear otra carpeta de OneDrive por temas de acceso y facilidad para que pueda acceder pues tanto cualquier persona de los beneficiarios como los miembros del comité de implementación y también los representantes legales. Claro, no, perfecto. ¿Cuándo creen que me puedan estar enviando, digamos, esta acta de comité y todos los demás documentos para solicitarle el cambio de la unidad técnica de coordinación? Señor José, yo ando corriendo un poquitico, deme al jueves, ¿sí? Listo, no, perfecto. La idea es tener eso para que cuando ya empiece a ejecutarse el proyecto, por lo menos ya el trámite se haya surtido para verificar ese cambio, que quede debidamente aprobado, ¿sí? Y no vaya a generarnos algún atraso o algún inconveniente para lo que se ha aprobado en el comité. Listo, perfecto, señor José. Pues compañeros y compañeras allá en el Carmen de Bolívar, ya con esto finalizamos entonces el primer comité de implementación. No sé si tienen alguna pregunta o quieren agregar algo, pues para darles la oportunidad a ustedes de que puedan hablar. Tienen el micro cerrado. Listo. Yo creo que todo quedó claramente expuesto hoy. Entrar en ejercicio. José Ibáñez. ¿Cada cuánto sería estos comités técnicos? Listo, Mirna. La idea es que hagamos el comité cada 3 meses, o sea, trimestral. Sin embargo, pueden haber comités extraordinarios si alguna situación lo requiere. Pero la idea es que hagamos 4 comités en este proyecto, más los extraordinarios en caso de requerirse. Muchas gracias. Listo, si no hay más que agregar, pues agradecerle a todos y a todos pues por el apoyo pues tanto a patrimonio como al proceso de apicultura y restauración ecológica en los Montes de María y en especial en el Carmen de Bolívar y Chalán, pues a los miembros del comité por sacarnos el espacio el día de hoy, al señor José también por todo el acompañamiento. Muchísimas gracias. Saludos, feliz día a todos. Un abrazo. Un abrazo. Pronto